igual, le platico Sí. que es una propuesta, bueno, es práctico artístico, pero es una propuesta para enseñar dibujo de figura humana. Y pues lo que estoy investigando son cómo, cómo los maestros de dibujo en artes visuales, qué tanto usan la figura humana dentro de sus clases, cómo, qué autores siguen, qué han hecho y cosas así. Son unas 8 preguntas, 8 o 10 preguntas, entonces pues le pregunto primero entre qué semestres son los alumnos dentro de sus clases. Ah, bueno, antes, ¿qué clases da? Es dibujo básico, que como su nombre lo dice es cuando ingresan al primer semestre, y dibujo básico aplica para las dos licenciaturas, tanto para diseño de la comunicación visual como para artes visuales. Lo mismo el que se está dando actualmente, que es dibujo de representación, que si podríamos verlo así, sería como el segundo nivel, después del básico, porque ahí ya cada licenciatura a partir de dibujo de representación, la licenciatura de artes visuales llevaría dibujo uno y dibujo 2. Y los de diseño, ellos llevan dibujo para diseño uno y dibujo para diseño 2. Entonces, esas son los semestres o los niveles que se dan para las dos licenciaturas en cuanto específicamente la experiencia educativa de dibujo. Ok, entonces usted da también para diseño. También para diseño, así es, dibujo 2 para diseño Ok, da dibujo básico y de representación. y dibujo 2 para diseño. Ok, bueno, ¿entre qué semestres? Ya me lo contestó. Platica un poco sobre la experiencia dando clase así en general de todo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha cambiado? Pues el dibujo en lo personal es una herramienta para los de diseño de la comunicación visual. Es decir, si bien la gran experiencias educativas que tiene la licenciatura de diseño de la comunicación visual en gran medida es digital, en software, ¿no? Pero hemos considerado la gran mayoría de académicos que el dibujo es parte fundamental para diseñar. Es decir, se Voy más hacia utiliza. visuales ¿Mm? antes. Voy más hacia Ah, ya, visuales. bueno. Este, sí, el dibujo parte, como en todas las escuelas de arte, como una experiencia educativa esencial. Es decir, el dibujo te permite realizar un proceso creativo, alternativo principalmente, dentro de las artes plásticas. Entonces, de ahí deviene los modelos educativos hacia las artes visuales, pero el dibujo se queda como tal, no cambia de nomenclatura, y es fundamental porque de ahí se deriva cómo tú puedes analizar todos los aspectos formales de la composición, como es la línea, la forma, el contraste, profundidad. Todos los conceptos eh, básicos de la composición están eh, de alguna manera desarrollados en el dibujo. Y tradicionalmente el dibujo, si lo queremos ver desde el Renacimiento, pues es parte del proceso de desarrollo de aptitudes de cualquier proceso de aprendizaje. Si lo queremos ver en los talleres donde se capacitaban los artistas, pues todo el mundo empezaba a trabajar a partir del dibujo. El dibujo se consideraba, hablando un poco de historia, como el bosquejo, lo inicial, lo preliminar para llevar a una obra que era ya más formal, como era la pintura. Actualmente el dibujo tiene todas las bases, ¿no? O se considera con todas las bases estéticas y plásticas, ¿no? Para hacer una obra formal. Entonces se sigue conservando en las escuelas, y el dibujo también en artes plásticas pues es fundamental a partir de estos niveles que te mencioné anteriormente, porque se entiende así como un proceso de desarrollo de aptitudes, ¿no? Entonces ¿Es lo que ya usted busca?
¿Es lo que usted busca dentro de Sí, es lo que yo les planteo porque si tú vas a la gráfica, por ejemplo, si vas al grabado, si vas a la escultura, si vas a la pintura, a lo mejor lo puedes hacer sin una preparación en el dibujo, pero tu trabajo no va a tener las cualidades profesionales que se requieren en un ámbito artístico. Digo, cualquiera puede trazar una raya, una mancha, ¿no? Efectos, lo que tú quieras, pero estarías muy limitado en una preparación profesional, y eso es evidente en una obra. Muchos egresados salen en distintos niveles de preparación, y tú cuando ves su obra expuesta dices, bueno, pues sí, medianamente domina el dibujo, medianamente domina los aspectos formales, ¿no? De contraste, línea, lo pictórico, que es fundamental dentro de la obra plástica. Entonces es importante que los chicos alcancen un nivel, los estudiantes alcancen un nivel, si no al 100% profesional, sí que ellos puedan tener un desarrollo en su trabajo de un nivel aceptable. que tiene autores o sigue ciertas prácticas como base para sus Sí, clases? mira, desde hace muchos años Nicolaides en su proceso de aprendizaje plantea que puedes llegar a la forma de muchas maneras, ¿no? A través de la línea, de la mancha, ¿no? De ejercicios muy rápidos, con barra, con lápiz. Y en gran medida también tiene que ver la obra de Aceves Navarro, que creó toda una escuela en este país, ¿no? Y muchos profesionales que pertenecen a la historia del arte en este país, pues se arrebaron en esta idea de la forma que utiliza Aceves Navarro, y que también, sin dudarlo, Aceves Navarro abrevó de Nicolaides, ¿no? Y ya un poquito más contemporáneamente, parte de lo básico que se da en dibujo, todos tenemos por ahí la biografía de Betty Edwards, ¿no? Que plantea un poquito esta idea de cómo los dos cerebros, uno hacia lo cognitivo y otro más hacia lo perceptivo. Entonces eso ayuda mucho al chico a quitarse los malos hábitos que traemos de una enseñanza muy elemental en el arte. Es decir, si vemos los libros de textos desde preescolar hasta enseñanza media, son elementales. O sea, no tenemos un gran desarrollo dentro de esa área en esos niveles. Entonces, pues nos toca a nosotros a nivel universitario ir como que abordando previamente, de ahí viene el dibujo básico, que se entiendan estos elementos, estos aspectos del dibujo, como la línea, la proporción, que es importante, ¿no? Entonces, cuando se entiende formalmente así el dibujo como herramienta, tú lo puedes transformar con conocimiento de causa. Una cosa es que tengas la habilidad desarrollada, la aptitud desarrollada, y tú puedas transformar esos elementos o modificar esos elementos básicos dependiendo del propósito que tengas en la obra. A diferencia de que tengas un déficit de aprendizaje y digas, bueno, es que así es mi estilo. No existe el estilo, pues, ¿no? Simplemente es maneras de visualizar el arte, y cada contexto de las generaciones que les va tocando, pues esa sería la expresión, el discurso que contenga el trabajo al cual se dedican. Y algo fundamental también en el proceso de aprendizaje en el dibujo son las técnicas. Si el estudiante no experimenta toda la gama de posibilidades que les da las técnicas, también quedaría muy limitado en el contenido y discurso de su obra. Que ¿Ve diferencias entre usted y otro maestro que dé la misma experiencia educativa? Que sea dibujo básico y de representación. Mira, sería difícil contestar la pregunta puntualizando diferencias. Yo te puedo hablar que yo trabajo con los chicos en la medida en que tengo desarrollado un trabajo profesional y me capacité en el dibujo. Si yo no tuviera una capacitación y una actitud desarrollada en el dibujo, difícilmente se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque le estás
transmitiendo finalmente un déficit al estudiante. Y acá lo importante es que tengas la preparación suficiente a nivel profesional para que tú puedas de alguna manera lograr un porcentaje, insisto, no al 100%, porque la facultad no impone una disciplina, finalmente es una actitud que desarrolla. Entonces, creo que eso es básico y obviamente el modelo plantea, o los usos y costumbres en las universidades, la libertad de cada maestro considera, ¿no?, sus posibilidades en el proceso de aprendizaje con los alumnos, pero yo lo que sí dejo claro es que cuando tengo grupos en dibujo básico y tanto de diseño como de artes visuales, el sistema de enseñanza-aprendizaje es para ambos, porque podríamos pensar que a lo mejor la herramienta del dibujo o el dibujo como herramienta para diseño no es tan trascendental como muchos ven, porque se basan en los softwares o en otras maneras para la imagen gráfica. Yo los considero igual, el nivel debe ser igual. Entonces no implemento una disciplina, pero sí es un proceso de aprendizaje donde tienen que alcanzar los esquemas básicos del dibujo. Luego a repetir, ¿no?, la línea, el contraste, la proporción, figura, fondo, y llevarlos poco a poco, no nada más en la habilidad del dibujo, sino a una composición integral y también con esta diversidad de posibilidades de técnicas para que ellos finalmente el día de mañana puedan diseñar, puedan dibujar, puedan pintar. ¿Cuánta relevancia tiene la figura humana en sus clases? No lo contempla el programa como tal, pero hay chicos que por iniciativa me dicen, maestro, ¿por qué no practicamos un poco de figura humana? Bienvenido, adelante. Y lo vengo haciendo desde hace algunos años. Ahorita, por ejemplo, pues hay un modelo y son chicos de diseño. Entonces, bienvenida a la figura humana porque es un elemento de representación dentro de la plástica, dentro del diseño, y entre mejor se comprenda la figura como tal, en su proporción, en sus dimensiones y en su expresión plástica, pues mejor para el estudiante. Que ¿Ha cambiado la manera de dar clase? Desde su perspectiva, ¿ha ido cambiando? Yo considero que sí, porque mira, cada generación para mí es un reto. Hay generaciones donde dependiendo, ¿no? No es lo mismo un nivel que tenga alguien de prepa de X población del estado o del país, pues tú te encuentras con 15 estudiantes donde unos son talentosos y ya tienen una preparación previa porque pues, fue una posibilidad que tuviera un familiar probablemente, se les ofreció esa alternativa, y otros donde de plano en su vida habían hecho una raya, un trazo. Entonces siempre es la primera pregunta cuando te enfrentas a un grupo, es como dilucidar qué idea tienen del dibujo, por qué están en una facultad, y te encuentras con cosas que ni idea tienen de que por qué están en una facultad, ¿no? Entonces te tienes que ingeniar maneras, ¿verdad?, de crearles un ambiente propicio con las condiciones mínimas que tenemos en la facultad para que ellos empiecen, algunos, en su proceso inicial del dibujo, con los elementos básicos, y otros, finalmente, que sigan desarrollando eso que ya traen, pero en algún momento dado, esos que están muy abajo tienen que alcanzar al nivel de los que ya tienen para que tú puedas desarrollar todos los procesos del dibujo a un mismo nivel, porque no puedes darles a uno una parte y a otros otros. Primero es estabilizarlos como grupo y entonces sí ya desarrollas dinámicas donde todos le entran a todos esos aspectos integrales de la composición para que vayan trabajando. Entonces una generación puede ser muy, muy dividida entre que unos tienen un nivel bajo, otros los desconocen y otros tienen un nivel alto. Hay generaciones que llegan muy parejas, por ejemplo, con aptitudes, aunque no hayan desarrollado el dibujo, pero aptitudes increíbles, y eso te incentiva a tener dinámicas
por ejemplo, ejercicios de tiempo con barra. Entonces, porque ya te salta cierto nivel básico, porque eso ya lo traen. Entonces te permite otras dinámicas de trabajo, otras maneras de, de, de abordar el dibujo, y obviamente con tiempos donde lo optimizas, pues para que lleguen cada vez más preparados al final del semestre. Cada semestre es distinto, a veces te quedas con expectativas cuando consideras que te puedes autoevaluar y dices, bueno, esta generación la superó la anterior y esta que me volvió a tocar no está tan bien, pero es un reto. Cada generación es un reto porque es implícita la función de un académico, que tienes que alcanzar un nivel, porque es parte de una autoevaluación. Y siempre he comentado con los chicos que no se necesita un examen en dibujo. Se evalúa y se valora, más que evaluar, se valora el proceso, es decir, cómo inician y cómo terminan. En ese lapso de tiempo entre el iniciar y final hay un proceso de desarrollo y eso es lo que se valora. Aplicar un examen en dibujo para mí siempre ha sido absurdo. Digo, si yo te encargo 100 trabajos para evaluarte, Cuando los va a terminar de lo revisar. vas a hacer como tarea o lo vas a hacer, digo, ¿no? Obligado, ¿no? No tendría ningún sentido. Lo que vas valorando es el proceso. En cada sesión, las dinámicas es que lo que se hizo en la primera sesión es el preámbulo para la siguiente, y así sucesivamente. Entonces el chico va viendo cómo va transformando sus actitudes en el dibujo. Él hace la evaluación autocrítica y aparte nos tomamos media hora al final para valorar el trabajo de cada uno. Eso retroalimenta finalmente el proceso, porque se reafirma en cada sesión. O sea, un chico que falte a una sesión ya se perdió la que sigue, porque no tiene ni idea hacia dónde va. ¿Necesita una pausa? Continuando, ¿cuáles son los ejercicios o prácticas que cree como indispensables dentro de sus clases y fuera de estas que siga el alumno? Sí, algo básico en dibujo es el aspecto de la proporción. Si tú no tienes el entendido de que un elemento es proporcional al otro y se reafirma precisamente uno con otro, es decir, el claro con el oscuro, el grande con el chico, y esto funciona también en una temática, si eso no queda claro en composición, las composiciones van a ser muy deficientes. Yo aplico un poco de geometría también, porque tiene que haber un recorrido visual dentro de esos elementos que tú acomodas en un espacio vertical o un espacio horizontal. Son dos formatos que se comportan de manera distinta. Entonces, generar un hábito, no tanto la geometría como estructura compositiva, aunque sí la menciono, ¿no? Que es como una guía y alguien la puede trazar o no, pero sí se vuelve un hábito de trabajo el asunto de la proporción. Y después todo un proceso donde la línea tiene que ser analizada y puede haber cualquier tipo de línea, pero dependiendo, ahora sí, valga el pleonasmo, de la individualidad de cada estudiante. Es decir, lo que menos quiero cooptar es esa capacidad expresiva que puede generar algún estudiante, y al contrario, observarlo y que él mismo vaya dilucidando con estos análisis y críticas de lo que sería la línea en el dibujo, y no es lo mismo la línea en la tinta, en el carbón, en el grafito, en el pastel, en la acuarela, ¿no? Es decir, esas valoraciones y de contenido, ¿no?, que puede expresar la línea tiene que quedar claro en las primeras sesiones, lo que es proporción, línea, y los llevo un poco a dos planteamientos que para mí son importantes en la plástica: lo lineal y lo pictórico. Es decir, cómo la sola línea transmite todos esos valores de la composición, ¿no? Contraste, profundidad, volumen. Y en cuanto a lo pictórico, cómo el aspecto de figura-fondo hace resaltar también estos valores lineales. Pueden ser achorados, pueden ser difuminados, pero el asunto de figura-fondo es importante en lo pictórico porque eso determina
las posibilidades que probablemente pudiera leer un posible espectador. Entonces se vuelve todo un proceso integral en la medida de que abordan todos esos aspectos de la composición. Ok. Ya de último, ¿qué tipo de proyecto final pide o tiene? Si ha ido cambiando. ¿Proyecto? Final, sí, como. No, no, para mí es un proceso, inicia y termina, y lo que valoramos es el lapso de tiempo. Nosotros vamos produciendo al inicio, en una sesión de 3 horas, 8 dibujos, porque iniciamos de cero, ¿no? Para desarrollar una habilidad visual y manual, ¿no? En cuanto a técnicas, y de ahí los voy llevando a lo lineal y lo pictórico, es decir, cada vez van sintetizando más estos elementos o van siendo más eficientes en su análisis del trabajo, y eso es lo que yo le llamo limpieza en el dibujo, es decir, las cosas triviales no tienen sentido como relleno o por cumplir, y por eso los ejercicios son por tiempo. Si no damos 4 horas para hacer un ejercicio que se me hace obsoleto, sino desarrollar una actitud. Primero desarrolla la actitud, y ya si quieres en tu casa pásate 4 o 5 horas o 2 días haciendo algo, pero eso ya sería un criterio personal. Acá no, acá es una preparación donde las condiciones son distintas que en una casa, las condiciones son distintas que en un taller. Entonces yo lo fundamento en tiempo. El tiempo requiere de una concentración, requiere de una observación, y para mí eso es fundamental, es decir, cómo percibes una realidad y cómo la representas, ¿no? Con esos valores. Entonces no hago un examen. Al final, en el transcurso del semestre vamos seleccionando lo mejor en cuanto a estos análisis que te menciono de línea, contraste, proporción, recorrido visual, para que no tengamos, no sé, 100 trabajos al final, sería impráctico un examen. Entonces lo que hacemos es una selección durante el transcurso del semestre para que vayan quedando más o menos entre 30 y 40 trabajos de lo mejor. Y esto lo hago en común acuerdo con el grupo. El grupo va creándose un lenguaje. El lenguaje se me había olvidado mencionar, es decir, si no practicamos los aspectos formales de la composición como conceptos, difícilmente se entendería. Y si no lo usamos en el análisis, pues difícilmente así se puede hacer una interpretación. Entonces son las aptitudes manuales y técnicas en el dibujo, y así como el aspecto conceptual y verbal del estudiante. Entonces, en base a todo eso, se hace una selección para el final del semestre, y eso es lo que se valora. Obviamente, aquí en la asistencia, yo no paso asistencia, por ejemplo, porque se va a ver inmediatamente que alguien no tiene 30 trabajos, va a tener 10. Eso quiere decir que faltó el 30-40% a la clase. Y por lo regular, el chico, cuando ve eso en relación con el mínimo, el que alcanzó un mínimo, por ejemplo, de calificación, él se autoevalúa y por lo regular se reprueba. Es decir, yo no tengo necesidad de decirles tiene 6, tiene 7, es una autoevaluación, precisamente entendiéndonos en un criterio de valoración y de crítica. Yo no tengo ningún problema en aplicar una valoración. Creo que he fomentado la honestidad al inicio del curso y al final, y difícilmente alguien o que quisiera pasarse de listo porque no tendría ningún argumento, o sea, no hay un trabajo que lo sustente, por lo tanto, el que reprueba, pues se reprueba a sí mismo, no hay gran dilema. Hasta ahorita no he tenido ninguna controversia de que alguien diga, no más, yo tengo 10 y de plano que evaluar. Y por lo regular, la manera en que ambiento las clases, es también un criterio de formación, de respeto y de honestidad. Yo difícilmente entendería un proceso de enseñanza-aprendizaje si no tuviera la capacidad para hacerlo. Si no supiera dibujar elementos del dibujo para hacerlo, cómo poderlos llevar al proceso de aprendizaje, no estaría dando clases, sería absurdo para mí, pues.
bueno, ya sería todo.